Bueno, mis chicos, vamos a continuar con los sujetos del derecho mercantil, que eso fue, van anotando porque yo sé que a veces se me molestan ahí, ¿verdad? Y, eh, y entonces tenemos aquí que me preguntan y entonces no es que me moleste que me interrumpan. No, lo que pasa es que definitivamente pues necesito que ustedes anoten y luego ya nosotros vamos de cajón con la respuesta. Siente que me hace el favor usted de ir anotando ahí y cuando ya termine la clase, entonces ahí podemos preguntar. El día de hoy vamos a dar continuidad al tema de el sujeto del derecho mercantil. Espero yo que esté leyendo porque de pronto en ese día que el día lunes que podemos hacer un repaso, le voy a decir yo, mire, le voy a hacer un laboratorio de 5 puntos, de 10 puntos para que usted se ayude. Usted me está ayudando en este momento con esa actividad, entonces me arriesgo yo y le digo, mire, como leímos 50 artículos, vamos a hacer un laboratorio de 10 preguntitas, 10 puntos y ya tiene usted 10 listos, ¿verdad? Darwin ahí que se está disfrutando su cigarro. Bueno, ese mira que sí lo disfruta, qué bueno. Artículo 10, muy importante para el examen, muy importante para que usted lo tenga presente. Espero que tenga su código de comercio, que es el decreto 2-70, digo yo. Entonces tenemos aquí nuestro decreto y nos va a establecer aquí el artículo número 10, cuáles son las sociedades organizadas bajo la forma mercantil. Y cuando hablamos de esas sociedades mercantil, que es esa agrupación de varias personas que mediante un contrato se unen para la común realización de un fin lucrativo, ya dijimos que derecho mercantil de cajón, su fin es lucrativo, su fin son las ganancias. Si usted se va a decidir y va a hacer una empresa donde establezca que va a regalar panes, primero me invita a mí y luego sigue regalando, no estamos hablando de mercantilismo. El mercantilismo es, miren, metalizado, metal, lucro, ganancia, creando, fíjese, un patrimonio específico y adoptando una de las formas establecidas por la ley, cualquiera que sean ellas. Usted tiene allí establecidas en el artículo número 10, le establece que son 6, ¿verdad? Y las reglas que son aplicables las vamos a tener del artículo 14 al 58. No obstante a ello, yo le dije que usted me leyera hasta el 50. ¿Por qué? Porque cuando usted me va a leer el 50, allí la va a encontrar. No quiero que se desgaste, no quiero que se mate desvelando. Lo único que quiero, no necesito que se aprenda nada de memoria. No, ni yo me sé los artículos de memoria, que mire, ya voy casi por los 20 años de ejercicio profesional, ni yo con todos los años, no porque tenga más, sea más inteligente, no, por todos los años que le llevo a usted de ventaja, no me lo sé. Lo que necesito es que mínimo tenga la idea dónde se encuentra, ¿verdad? Porque si yo le decido el día 18, vamos a ver si es 18, no, es el día 21, 21 es. Si el día 21 yo le digo, miren mis amores lindos, vamos a hacer un laboratorio, va a ser del 1 al 50. Entonces no se me vaya a asustar. Entonces le decía que cuando hablamos nosotros de ese socio, estamos ya aquí, ya pasamos a la sociedad. Aquí ya estamos a otro nivel. Aparte son los que tenemos, ¿verdad? Como individuales. Y aquí estamos hablando de sociedades mercantiles. ¿Por qué? Porque estos resultan de esos organismos adecuados de varias personas, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacerle frente a todos los requerimientos que se establecen, a esos entes jurídicos que permiten repartir entre una pluralidad de personas el capital, el riesgo, porque cuando se hace una empresa, se requiere capital, pero también hay un riesgo de esa actividad que van a realizar, de esa actividad que se va a realizar como empresa,
para la buena marcha de esa empresa. Entonces, aquí se sustituye ventajosamente al empresario individual, porque el empresario individual cuando decide tener una empresa, cuando decide hacer un negocio con el fin de obtener una ganancia, cuenta de riesgo de él solito. Voy a abrir una tortillería, voy a abrir una panadería. Yo, María de los Ángeles Castillo, he decidido emprender una empresa. Me arriesgo, pero cuando yo decido, no, me parece la idea y le cuento a alguien y me dice, mira, ¿y si lo hacemos juntos? Aquí vamos a compartir ganancias, pero también existe la ventaja, ¿verdad? Que vamos a repartirnos también el riesgo, la pérdida que se puede haber. Por eso es que el empresario mercantil o el comerciante, claro que puede ser una persona individual, pero también puede ser una persona jurídica. Y en este momento ese es el punto. La persona jurídica, de que es la sociedad mercantil, regularmente se organiza para ejercer una actividad económica similar a la que realiza el empresario individual. Y en la misma forma lleva a cabo la coordinación de ese trabajo, esos elementos materiales, esos valores incorpóreos que constituyen una empresa. Entonces, la sociedad mercantil es pues empresario. Ahora bien, la sociedad mercantil no adquiere la condición de empresario por el hecho de que ejercite una actividad comercial. Adquiere dicha calidad únicamente si adopta una de las formas de sociedad expresamente establecidas por el artículo de comercio, ¿verdad? En el artículo partimos del 3 y 10. ¿Qué establece el 3? Comerciantes sociales, las sociedades organizadas bajo su forma mercantil tienen la calidad de comerciante, cualquiera que sea su objeto. Bueno. Entonces, como ya le dije, ¿verdad? Esa pregunta ya es pregunta de examen, que la sociedad mercantil, ¿verdad?, adquiere esta calidad única y exclusivamente si están establecidas entre el artículo 3 y el 10. ¿Estamos? El 3, porque nos habla del comerciante social, pluralidad. Y el 10, porque puede adaptar una de las formas que usted tiene a la vista allí. Puede ser una sociedad colectiva, puede ser una sociedad en comandita simple, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad de emprendimiento y las sociedades constituidas en el extranjero, que estas las establecimos y las vimos, ¿verdad? Que no están en el 10, pero sí se encuentran reguladas dentro de decreto 2-70. Por favor, yo quiero que tome en cuenta que yo siempre le voy a preguntar a usted, por decretos. El decreto 70 es el Código de Comercio para que usted lo vaya tomando nota sobre ello. Bueno, ahora vamos a lo que es la clasificación de sociedad mercantil. Repito, una sociedad mercantil es un grupo de 2 o más personas que se unen para formar una empresa. Y estas están establecidas en el Código de Comercio y deben de estar debidamente autorizadas por el registro mercantil y por la Superintendencia de Administración Tributaria. Otra pregunta de examen, ya llevo 3 solo en esta clase. Así es que espero que me esté poniendo atención y que esté tomando nota, ¿verdad? Entonces, sociedad mercantil, ¿verdad? Ya sabe usted cómo deben de estar establecidas. Ahora bien, tenemos a este gran mercantilista, ¿verdad? Nuestro gran catedrático de nuestra Universidad de San Carlos, el doctor Edmundo Vázquez Martínez, define la sociedad mercantil de la manera siguiente. Esta es la definición que yo quiero que usted me establezca. No que se la aprenda de memoria, pero que tenga la idea para su examen y que la vaya guardando ahí. La sociedad mercantil es una agrupación de personas que, organizadas mediante un contrato en una de las formas establecidas por la ley, artículo 3 y 10, dotada de personalidad jurídica, debe estar inscrita debidamente, patrimonio propio, tiene por finalidad ejercer una actividad económica y dividir las ganancias. ¿Estamos o no estamos?
Esta es la definición. ¿Me la aprendo en memoria? Mm, no lo creo. A mí, si usted me dice que me la aprenda en memoria, no se me queda. Pero si a mí me dice que tengo que asociar, que tengo que comprender que es una sociedad mercantil, a mí me va a servir, pero usted es mucho más joven, tiene una capacidad mejor de retención. Entonces, esa es la sociedad mercantil. ¿Qué es lo que tenemos que pensar en una agrupación de personas? Usted, fulano, mengano y sutano. Órale, esta es una agrupación. Nos vamos a organizar ¿cómo? Para que estemos organizadas y para crear una empresa debe ser mediante un contrato. Y ese contrato, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante, ¿verdad? La forma que está establecida en el artículo primero 3 y 10. El 10 puede ser emprendimiento, puede ser sociedad colectiva, en comandita simple, sociedad anónima, cualquiera de esas 7. Ah, sí lo vamos a hacer en contrato. Sí lo vamos a establecer mediante un contrato, pero debemos de tenerlo, ¿verdad? Registrado en el registro mercantil y tiene que tener un NIT porque es aparte. Ya está establecido, ya tiene personalidad jurídica, ya tiene un NIT, ya las ATES tiene conocimiento, ahora vamos a hacer un patrimonio propio. Y el fin, el objetivo primordial de inscribirlo, de hacer un contrato, de tener un ITE, la SAT se entere, usted como comerciante lo tiene. Por eso es que cuando usted en algún momento la empresa se sale, cuando usted termina empresa, debe ir al registro mercantil, solicitar, ¿verdad? Una negativa que ya no tiene negocio y con ese negocio le dan de baja. Le dan de baja ¿en dónde? En la SAT. Debe ser un trámite, llevar los libros, hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque era una empresa debidamente reconocida. Solo deme un momentito, deme un instante. Ya, mis amorcitos lindos. Es que fíjese que ahorita que dije SAT, me acordé que tenía que hacer un pago y entonces le mandé un mensaje ahorita al contador. Así es de que ya vio cómo me sirve estar con ustedes, porque si no, no me acuerdo. Entonces, aquí tenemos el decreto 2-70, el Código de Comercio establece el artículo 10, es lo que habíamos visto hace un momentito, ¿verdad? Las 7 que tenemos que tener presente. Yo no necesito que usted que se sepa todos los artículos, pero el artículo 10 sí. Eso sí lo tiene que saber cuáles son las sociedades mercantiles que establece el Código de Comercio. Bueno, entonces, viendo esto, le decía hace un momento que, para que vamos a recapitular, para los que ingresan, la sociedad mercantil es un contrato. El contrato de sociedad es aquel por el cual una o varias personas físicas o jurídicas acuerdan, realizan, aportan para conseguir un fin común y ese fin común es obtener ganancia. También se deben establecer los estatutos de la sociedad. Están aprobados por el contrato de sociedad y será la norma que va a regir el funcionamiento de la sociedad y van a ser nulos aquellos preceptos que contravengan las normas que sean imperativas, que estén contenidos en leyes y reglamentos, y esto es para todo aquello que no puede ser regulado en esos estatutos societarios, si es que estos existen. Entonces, será de aplicación las normas que son dispositivas, contenidas en las regulaciones sectoriales de cada estado. Aquí tenemos un artículo bien importante, déjeme ver, que es el pacto, es el artículo 34. Aquí va a encontrar usted, ¿verdad? Aquí va a encontrar usted, mire, si usted ya lo leyó, el pacto leonino y preferencias. Son nulas si se tienen por no puesta las cláusulas de la escritura social en la que se estipule que alguno de los socios no participará en ganancias, pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. La estipulación que exima a un socio capitalista de participar en las pérdidas no producirá efecto contra terceros. Ya le informo cuando esto se lo voy a preguntar, mire, hasta lo voy a subrayar antes que se me olvide, en qué consiste el pacto leonino.
A ver, ¿qué consiste el pacto leonino? Alguien que esté ahí atento a la clase, vamos a ver. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciada, que afecta a los intereses del Estado. No, 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 no. Leamos, por favor, otra vez el artículo 34. Dele lectura, si es que lo puede, si lo tiene a la vista. ¿Puedo, licenciada? Sí, mi hija linda, gracias. Ya lo encontré. Gracias. Artículo 34. Pacto leonino y preferencias. Son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas de la escritura social, en que estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede válidamente convertirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. Muchas gracias. Entonces, vea usted lo que le expliqué hace un momento. Dice que son nulas y se tienen por no puesta las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en la ganancia. No tendría sentido. Entonces, por eso es un pacto leonino. Un pacto leonino, se acuerda que viene de la palabra león, no puede aborazar. A eso se refiere, ¿verdad? No puede ser aborazado. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que estamos viendo allí, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que no se puede ir contra ellos. Entonces, por eso le decía hace un instante cuando estábamos estableciendo que los estatutos de la sociedad van a ser aprobados por el contrato de la sociedad, pero van a regirse por la norma, pero van a ser nulos aquellos preceptos que contravengan las normas imperativas que ya están contenidas. Entonces, aquí tenemos el pacto leonino, que es el artículo 14, ¿verdad? 34, para que usted pues, vaya teniendo ese conocimiento. Entonces, ahora vamos a partir primero de la sociedad colectiva. ¿Qué es la sociedad colectiva? Esta es la que existe bajo una razón social. Y vaya al artículo 61 para que usted lo vaya subrayando, ¿verdad? Porque como yo así se lo voy a preguntar, si no logra comprenderlo, pues lo vuelve a leer. Tenemos aquí, mire, el artículo 56, tenemos la sociedad colectiva. Es la que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Entonces, dice que se establece porque nace principalmente como miembro de alguna familia. Entonces, aquí todos se apoyan. Por eso es que se establece que nacen como miembros de una familia. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque la sociedad colectiva es la forma típica de la sociedad de personas. Esa es la más típica que usted puede encontrar. Entonces, históricamente se originó en las formas primitivas de organización y copropiedad familiar de hermanos o de padres e hijos. Entonces, ellos se dedicaban al ejercicio de la misma industria y todavía se da en estos tiempos, ¿verdad? Todavía se da, por eso es que es la más, dice que la sociedad colectiva es la forma típica familiar, porque en aquel tiempo, en estas ciudades, los padres, los hijos se dedicaban a la misma industria. Ahora sucede, eso no quedó en la historia. Eso no queda en la historia, eso aún se da. ¿Ha visto usted que hay personas que aún siendo profesionales, que aún siendo una familia, pues, si usted quiere, con un capital o una familia empoderada o de una clase media, siguen como familia trabajando juntos? ¿Por qué? Porque se dedica, el papá vendía, mataba, diría el chiste, ¿verdad? El papá mataba coches, el papá mataba reses, el papá se dedicaba a vender pollos y pues, todo el tiempo han hecho chicharrones, vienen los hijos, sigue el papá, siguen los nietos y continúan con ese negocio por generaciones. Se dedican a hacer canastos, se dedican a hacer lanchas, se dedican a qué sé yo. Entonces la sociedad colectiva fue una de esas formas primitivas que se dedicaban al ejercicio de la misma industria o la actividad comercial en las ciudades fundadas en la Edad Media. Y seguimos.
Entonces, la sociedad colectiva se originó en el comercio, fíjese, medieval, con el manejo del patrimonio hereditario del comerciante, como lo que le explico. Entonces, quedaba indiviso entre sus hijos. Por tanto, era un círculo muy cerrado, cerrado a extraño. Solo por voluntad de los socios puede integrarse a la sociedad un extraño. ¿Por qué? Porque ese es más familiar. Entonces, la esencia de la sociedad colectiva o compañía la constituye la responsabilidad ilimitada para los socios que la integran frente a esas obligaciones por la entidad. Entonces, esta responsabilidad ilimitada de los socios frente a las obligaciones sociales ha restado importancia a la sociedad colectiva actualmente, porque, ya que los socios prefieren no arriesgar su patrimonio personal frente a las obligaciones sociales, sino únicamente hasta el monto de su aportación. Y esto ha permitido la creación de otras formas de sociedad. Entonces, por eso se establece que la sociedad colectiva es un grupo de personas que actúa bajo una razón social y en la cual los socios tienen responsabilidad personal, subsidiaria, ilimitada y solidaria para las obligaciones o deudas sociales. Entonces, es aquella que existe bajo una razón social y en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Artículo 10 y vamos a ver cuál es el otro artículo para que usted lo vaya subrayando. Y el 59. Allí tenemos nosotros como el fundamento de la sociedad colectiva, la definición. Entonces, la sociedad colectiva proviene de la sociedad general, que surge principalmente en el seno familiar. En efecto, pues a través de su evolución histórica, vemos que está constituido con frecuencia como continuación de la comunidad formada por los herederos de un comerciante. Pero aún cuando se constituya con terceras personas, siempre presupone que existe una reciprocidad, una recíproca confianza, una relación de compañeros, una relación de amigos, una relación de familia. Entonces se puede definir como una sociedad personalista que desarrolla una actividad comercial bajo una razón social con la particularidad que del cumplimiento de esas deudas sociales van a responder en forma subsidiaria. ¿Quiénes? Todos los socios personal y solidariamente. Entonces, por eso vemos aquí que la razón va a formar con uno de los nombres o apellido de los socios y con la terminación y compañía, sociedad colectiva. Y se puede abreviar según el artículo 61 del Código de Comercio y con CIA S.C. Por ejemplo, Industria Herrera López, compañía y sociedad colectiva. Esa es la sociedad colectiva. Entonces, espero que haya usted, me vaya comprendiendo. ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, Lic. Sí, ¿Estamos? licenciada, ahí estamos. Vaya, muchas gracias. Licenciada, disculpe. Sí, lo disculpo, Noé. Este tipo de sociedad entonces no es tan recomendable para personas que no se conocen así, que se tengan mucha confianza por las corresponsabilidades que conlleva, ¿no? Exactamente, por eso dice que nace más que todo en un seno familiar de los que son herederos y sus herederos. Así es, Noé. Por eso es que nacen otras, ¿verdad? Y ahorita las vamos a ver. Gracias. Bueno, sí, ahí está. Bueno, ahora esta es la sociedad colectiva. Espero que hayan tomado nota de los artículos, ¿verdad? Ahora tenemos la sociedad en comandita simple, ¿verdad? Aquí ya vamos a la sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple es una sociedad mercantil compuesta por socios, pues obviamente comanditarios, que aportan el capital y los socios comanditados aportan conocimiento y ayuda en la administración del negocio con responsabilidad ilimitada. Entonces, la palabra comandita, ¿qué significa? En grupo. Aquí, como diría Noé, aquí sí ya podemos hacer nosotros una sociedad en comandita simple, porque la palabra comandita significa en grupo. En este tipo de sociedad dice que puede que alguno de los socios aporte capital y otros lo manejen.
Cada socio tiene responsabilidades limitadas a su aportación. Las aportaciones que realicen los socios no se pueden representar a través de títulos o acciones. Y la razón social o el nombre debe llevar la leyenda y compañía, sociedad en comandita que se puede abrevar y compañía, sociedad, S. en C. ¿verdad? Esta es la sociedad en comandita simple, que le decía, es una sociedad mercantil, todas las que estamos viendo, compuesta por socios comanditarios que van a aportar capital y socios comanditados que aportan conocimiento. Hagamos una empresa, usted aporta el conocimiento y yo aporto capital y este también. ¿Por qué? Porque acuérdense que es en grupo, dice. Eso es lo que significa. Y entonces aportan conocimiento y ayudan en esa administración del negocio con responsabilidad ilimitada. Entonces, por eso se establece que también es una sociedad mercantil personalista, compuesta por los socios comanditarios que responden de forma limitada por socios. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros esto? Vaya subrayando y vaya teniendo en cuenta, por favor, el artículo 68. El artículo 68, ahí le establece: sociedad en comandita simple es la compuesta por uno o varios socios comanditados que responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria de las obligaciones sociales y por uno o varios socios comanditarios que tienen responsabilidad limitada al monto de su aportación. Y allí en el siguiente le establece cómo puede ser su razón social, ¿verdad? Esa es la identificación. La identificación la va a encontrar usted en el artículo 69. Esta es la identificación. Vaya anotando para que le sirva para su examen. Mediante razón social, la cual se compone con el nombre de uno de los socios comanditados o con los apellidos de dos o más de ellos, si fueren varios, y con el agregado obligatorio de la leyenda y compañía. ¿Cuál es la responsabilidad de los socios, verdad? Entonces, allí va a encontrar usted el artículo 70. Bueno, aquí tenemos. Entonces, antes de pasar a la siguiente, tenemos la responsabilidad de los socios. Los socios comanditados es de conocimiento, ¿verdad? Responde de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. Fíjese bien, los socios comanditados. Ellos aportan conocimiento y van a responder de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. Los socios comanditarios, dinero, o sea, capital, responden de manera limitada hasta el monto de sus aportaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el órgano de soberanía? Vaya al artículo 77, por favor. Allí va a encontrar y ahí le va a mandar, le va a direccionar, ¿verdad? Ahí le va a direccionar. Solo quiero, mis amores lindos, que vayamos tomando nota. ¿Sí estamos tomando nota? ¿Sí estamos con nuestro código de comercio allí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Entonces, aquí tengo yo también mi código. Entonces, el 77 nos va a direccionar, ¿verdad? Que la Junta General es aplicable a las sociedades que en comandita simple lo dispuesto en el artículo 65, ¿verdad? La convocatoria podrá hacerse por simple citación personal con por lo menos 48 horas de anticipación. Mire, Junta General, las resoluciones que por ley o por disposición de la Escritura Social corresponden a los socios serán tomadas en Junta General convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. La convocatoria puede hacerse por simple citación personal escrita, por lo menos con 48 horas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque yo le voy a preguntar, ¿verdad?, sobre código y usted ya tiene que decir, eso no lo vimos, se lo estoy diciendo para que usted vaya anotando el código, porque si se lo dejo en la diapositiva, usted no me va a leer. La convocatoria podrá hacerse simple, por lo menos con 48 horas de anticipación. Bueno, luego tenemos, se podrá constituir junta general sin necesidad de convocatoria previa si se encuentran reunidos todos los socios y se decidieran celebrarla aprobando la gente con unanimidad. ¿Dónde se establece eso? Bueno,
en el 65 y el 66. ¿Qué establece el 76? Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria si, encontrándose reunidos o debidamente representados, todos los socios deciden celebrarlo aprobando la agenda por unanimidad. ¿Quién es el órgano de administración? Los socios comanditados tendrán con exclusividad la administración de la sociedad y la representación de esta. ¿Qué artículo? 72. Y tenemos, ¿verdad? El órgano de administración. Artículo 72. Órgano de administración. Los socios comanditados tendrán con exclusividad la administración de la sociedad y la representación de esta. Si el socio comanditado que estuviera a cargo de la administración, ¿verdad? Estuviera a cargo de la administración, ¿sí están leyendo? Fíjese pues, si el socio comanditado que está a cargo de la administración muere o es declarado incapaz, podrá administrar un socio comanditario interinamente. Pero ese plazo no puede exceder de un mes. Desde el día de la muerte del administrado o su declaración de incapacidad. Artículo 75. Artículo 75. ¿Y quién es el órgano de fiscalización? Los socios comanditarios. No podrán tener función administrativa y de fiscalización, aunque sea un socio que aporte capital y además aporte conocimiento. Los socios comanditarios. Bueno, yo espero que me vayan poniendo atención. Y ahora tenemos lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo de sociedad dice que los socios solo están obligados al pago de sus aportaciones. ¿Dónde encontramos regulada esta? Vamos a ver si llevamos la lectura. Artículo 78. Artículo 78. 78. ¿Y qué otro artículo? Del 78 al 85. Sí, pero ¿qué otro artículo? ¿Dónde encontramos? Vamos a ver. El 80. El 80. En el 79 también, Lee. En el artículo 10. Exactamente. Esa es la respuesta que quería escuchar. En el artículo 10, muy bien. Allí es donde lo encontramos. Ese es el que le da vida. Todos los que me dijeron, estoy de acuerdo, todos están bien. Pero el principal es el artículo 10. ¿Qué numeral? Es el numeral tercero. Tercero. Muy bien. Ahora sí, ahí sí nos identificamos, ¿verdad? Excelente, ahí estamos. Ese es el que le da vida. Si yo le pregunto a usted, mire, deme el fundamento legal de donde nace, es el artículo 10, numeral tercero o numeral 3, como usted lo quiere decir. Más que todo es 3 porque no es ordinal, no que es un arábigo, ¿verdad? Entonces, esta es la sociedad de responsabilidad limitada. Todos los artículos que me dijeron están muy bien, todos. Pero primero lo vamos a encontrar la sociedad de responsabilidad limitada en el artículo 3. Ahora sí. Me dijeron en el 78, aquí tenemos. Entonces usted viene aquí, mire, y le hace un llamadito al artículo 10 y al artículo 3 del mismo Código de Comercio. En el 3 establece que debe de tener, si usted va al 3, el establece, dice comerciantes sociales, y el 10, donde está enumerada, y en el 78 está la definición. Sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones
por las obligaciones sociales responden únicamente el patrimonio de la sociedad. Y en su caso, la suma que a más de las aportaciones convenga en la escritura social. El capital estará dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acción, ¿verdad? Esta es la responsabilidad limitada. Entonces, este tipo de sociedades va a girar bajo el nombre que deseen los socios, siempre y cuando esté relacionado con el objeto de la sociedad o el nombre completo o el apellido de dos de los socios y la leyenda compañía limitada o compañía LTD. Entonces, entre las características particulares de estas sociedades, podemos resaltar el capital está dividido en aportaciones, que no pueden incorporarse a títulos de ninguna naturaleza, ¿verdad? Ni se le va a llamar acciones. El número de socios no puede exceder de 20. 20. Exactamente. Fundamento legal. 79. Artículo 79. Muy bien, ¿verdad? El número de los socios no puede exceder de 20. Miren, se da cuenta cómo voy haciéndole su examen para que usted vaya subrayando y eso es porque me le está dando like ahí a la niña, si no ni le fuera diciendo. Mentiras, son bromas. Ahí se lo dejo en la diapositiva. Lo que no le dejo es el fundamento, pero como usted, qué bueno que se ríe, pero como usted se va guiando, ¿verdad? Muy bien, Telmita. Entonces dice que responden al patrimonio de sociedad, lo que significa que en caso de que la sociedad se encuentre endeudada, no se podrá tocar el patrimonio personal de los socios, solo el patrimonio social. Y no puede tener más de 20 socios. Para formar la razón social, deberá, aquí se me fue una palabra, pero usted me comprende. Para formar la razón social, se deberá completar con la frase y compañía limitada que se podrá ver con LTDA, ¿verdad? Entonces, por eso, mire, mi vida, es importante que usted tenga su código, porque a la hora del examen le va a servir. Sus órganos son la Junta General, ¿verdad? Y los administradores. Ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Y en esta forma de sociedad no puede haber socio industrial. Aquí sí no se acepta el socio industrial. Entonces tenemos aquí en el 80 la razón, la denominación. Si se omiten estas palabras o leyenda, los socios responderán de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente las obligaciones sociales. Mire la importancia de esta razón social. No podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegro y efectivamente pagado. Si se otorga la escritura constitutiva sin esa circunstancia, el contrato será nulo y los socios serán ilimitadamente, solidariamente responsables de los daños y perjuicios que por tal razón se causen a terceros. Aquí en el artículo 82 establece, en esta forma de sociedad no podrá haber socio industrial. Por favor, márquelo ahí, subrayelo, póngale una calavera, un emoji, no sé qué. ¿Quién es el derecho, quién tiene el derecho de vigilancia? Salvo que en la escritura social se hubiera constituido un consejo de vigilancia, pero si no, cada socio tiene derecho a obtener de los administradores informes del desarrollo de los negocios sociales y a consultar los libros de la sociedad. Es nulo todo pacto en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen, si se establece que va a haber alguien que ejerza ese derecho de vigilancia o ese control, bueno, lo va a hacer. Pero de todas maneras, cada socio tiene el derecho de que los administradores le rindan esa información. ¿Eh? Ellos pueden solicitarlo y no se lo pueden negar. Bueno, ahora venimos a la sociedad, ¿verdad? Por naturaleza de las sociedades, de todas estas, la sociedad anónima. Con su permiso. Esta, mis amores lindos, o lo que sea, como sea, diría la canción, ¿verdad? Es la sociedad que todos le tenemos miedo hasta para un examen técnico profesional. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima es aquella que tiene el capital dividido representado por acciones. Esta es la sociedad de las sociedades.
La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiera suscrito. Entonces, ¿qué quiere decir? En este tipo de sociedades el capital lo tiene dividido y se representa con acciones. Estos títulos se representan la división del capital en partes iguales. Un socio podrá tener más de una acción. La responsabilidad de los accionistas se limita al pago de las... Fíjese bien, aquí la responsabilidad se va a limitar al pago de la cantidad de acciones que tenga. Y en esta sociedad, los nombres de los socios no son públicos. Y como es la que más conocemos y la que más leemos y la que más vemos, la razón social debe llevar a la terminación sociedad anónima. SA, que puede abreviarse así, ¿verdad? La denominación podrá contener el nombre del socio fundador o los apellidos de dos o más de ellos. En este caso se va a incluir la designación del objeto principal de la sociedad, si fuera de esa forma. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué fue creada? Entonces la sociedad anónima se identifica con una denominación la que puede formarse libremente con el agregado obligatorio. Sociedad anónima, ¿verdad? Y alguna de las características de este tipo de sociedades es que el capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones. En el momento de suscribir acciones es indispensable pagar por lo menos el 25% de su valor nominal. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Vamos a ver. Artículo 89. Démosle lectura. Dice capital suscrito. En el momento de suscripción de acciones es indispensable que cada accionista pague por lo menos el 25% del valor nominal de cada acción suscrita. Muy bien. ¿Y cuál sería el capital pagado? Usted que está leyendo que está haciendo la lectura, mija. Es el artículo 90. ¿Y cuál sería el capital pagado? ¿De la lectura? Capital pagado inicial. Al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital inicial de la misma será de por lo menos 200 quetzales. 200 quetzales, ¿verdad? Porque aquí hubo una reforma. Antes era el capital pagado inicial, eran 5,000, ahora no, ahora son 200 quetzales. Entonces, artículo 89, el capital suscrito, ¿ya? Es en el momento de suscribir acciones, es indispensable que el accionista pague por lo menos el 25%. Ese es el suscrito. El capital pagado, ya lo leía Felipe, es de 200, ¿verdad? Ese es de 200. ¿Y cuál sería la aportación en especie, Felipe? ¿Usted que tiene ahí el código? ¿Qué manda, licenciado? ¿Y cuál sería la aportación en especie que se puede hacer en este tipo de sociedad? Dice en el artículo 91, aportaciones en especie. Las acciones podrán pagarse de todo o en parte mediante aportaciones en especie, en cuyo caso esta será a lo dispuesto en el artículo 27. Muy bien. En el artículo 27 establece los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justificarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad? Entonces aquí le establece en el último párrafo que son admisibles como aportación los bienes muebles o inmuebles, las patentes de invención, los estudios de factibilidad, los costos de preparación, etcétera, etcétera. Ahí están todos en el artículo 27. Entonces, sus órganos, aquí nos establece que los órganos de la sociedad anónima son la Asamblea General y el Consejo de Administración. La sociedad anónima, ese es otro punto, lo vamos a leer más adelante. Si ustedes pueden y les da tiempo, léanlo. Yo no se lo voy a preguntar todavía, más que solo el concepto, que es la sociedad anónima, que está establecido en el artículo 86.
Sociedad anónima es la que tiene el capital dividido y representado por acciones. La responsabilidad de cada accionista está limitada al pago de las acciones que hubiere suscrito. Aquí tenemos la sociedad, la denominación, el capital autorizado. El capital autorizado de una sociedad anónima es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento del capital. Entonces tenemos, mire, capital autorizado, capital suscrito y capital pagado inicial. Son 3 preguntas de examen. Le estoy poniendo el examen aquí, mire, por lo que usted hace conmigo, yo hago con usted bueno. Usted hace algo bueno, yo se lo compenso. ¿Cómo se lo compenso? Dándole lectura a los artículos. Así es que tenemos de la sociedad anónima, denominación, capital autorizado, capital suscrito, capital pagado inicial. ¿Qué quiere decir? Que yo se lo voy a preguntar en el examen a usted. Y vamos a ir aquí con la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden de forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. Uno y varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones. Aquí está. Aquella era simple. La primera era simple. Este es por acciones. Por acciones. Este está integrado por 2 tipos de accionistas. Los comanditados, quienes responden subsidiaria, solidaria y limitadamente, y los comanditarios, quienes responden por el monto de su aportación. Aquella era en comandita simple, aquí es por acciones. La razón social se forma con el nombre de uno de los socios comanditarios o con los apellidos de 2 o más, si son varios, ¿verdad? Obviamente van a ser varios, pero aquí lleva el agregado de la leyenda y compañía sociedad en comandita. La que se va a abreviar, compañía, ese punto en C. ¿Qué quiere decir eso? Y compañía, sociedad en comandita. ¿Cuáles son una de sus características particulares? Los socios comanditados tienen con exclusiva la administración de la sociedad y la representación legal de la misma. Mire qué interesante. Ya ubicamos nosotros dónde está en comandita por acciones. Chicos, se me durmieron o ya se cansaron. Artículo 195. ¿Será que es el 195? Dele lectura, por favor. Dele lectura, mija linda. Se me durmieron los demás, solo Telmita está pendiente. Sí, mija, dele lectura. Artículo 195. Sociedad en comandita por acciones. Sociedad en comandita por acciones es aquella en la cual uno o varios socios comanditados responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales, y uno o varios socios comanditarios tienen la responsabilidad limitada al monto de las acciones que han suscrito, en la misma forma que los accionistas de una sociedad anónima. Las aportaciones deben estar representadas por acciones, las cuales deberán ser nominativas. Las sociedades en comandita por acciones constituidas ante la vigencia de la ley de extinción de dominio, cuyo pacto social les faculte a emitir acciones al portador y tengan pendiente la emisión de acciones, deberán realizarla únicamente con acciones nominativas. Muy bien, muchas gracias. Mire, entonces, vea hasta dónde nos fuimos, ¿verdad? Hasta dónde nos fuimos. Entonces, estas características particulares son de la sociedad en comandita. Los socios comanditarios tienen prohibido cualquier acto de administración de la sociedad. Sus órganos son la Junta General y la Administración, ¿verdad? Y luego tenemos las sociedades de emprendimiento. Bueno, vamos a dejar estas sociedades de emprendimiento para la próxima clase, porque esta sí está un poquito extensa, esta tiene su propia ley y, por favor, me gustaría que el día viernes
tuviéramos la ley de emprendimiento para ir subrayando y para ir, pues obviamente, tomando nota para efectos de examen. Entonces, yo me voy a quedar por aquí y nos vamos a quedar con lo que es la sociedad de emprendimiento. ¿Por qué? Porque yo necesito que usted ese día tenga la ley, ¿verdad?, que regula la sociedad de emprendimiento. Porque no lo quiero agarrar como dicen los patojos, ¿verdad usted? Allí en curva, no, al contrario. A mí me interesa que en guerra avisada no hay muertos. Entonces, como no los miro, pues me gustaría que me comentaran, vamos comprendiendo, voy muy rápido, no me entendió nada. Si usted me dice no le entendí nada, pues entonces, que lo siento. No, No, sí, bastante entendible su clase, licenciada. muy Se amable. entiende bastante. Le puedo volver a explicar y si no, pues poquito a poquito vamos avanzando. Lo que a mí me interesa, mis amores lindos, es que realmente ustedes, miren, aprendan a manejar el código. Cuando usted llegue a su examen técnico profesional, espero yo que Dios me dé vida y que pueda examinar. Mire, me ha dado mucho gusto. Este año tuve el privilegio de examinar, usted no sabe cuántos de los estudiantes que estuvieron conmigo en mercantil, cuántos de los que estuvieron conmigo en laboral. Me da tanto gusto encontrármelos y siempre me dice, mire, Lee, fíjese que usted me dio clases y por qué dice que yo le di clases. Y siempre les pregunto algo y me dicen algo que me identifica, entonces, entonces sí le di clase. Y le digo, ya ni se preocupe, usted conmigo ya no, platiquemos cómo le ha ido y nos ponemos a platicar, ¿verdad? Platicamos del examen, platicamos de todo, pero le digo, usted conmigo, ley de emprendimiento, así es Magdita y Lilian, exactamente.